Natalia Sobrevilla. Ella es historiadora, ha analizado toda la época de nuestra época republicana, ha tenido estudios muy interesantes a raíz del Bicentenario que hemos podido leer y revisar, y con ella vamos a hacer un análisis en perspectiva, que eso siempre nos ayudan a hacer los historiadores, sobre el gobierno de Dina Boluarte. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Un gusto estar en el programa. Siempre es un gusto escucharte, Natalia. 2 meses del gobierno de Dina Boluarte, un gobierno que se esperó calmara una situación que ya estaba bastante crispada, que supusiera una transición ordenada hacia lo que sea que tenía que venir y que, en fin, pensamos iba a romper con una sensación de crisis que traía la presencia, o una crisis real, que traía la presencia de Pedro Castillo en la presidencia, un presidente seriamente acusado de casos de corrupción y además con una ejecución en general bastante pobre de su labor como presidente. Creo que no nos imaginamos esto. ¿Tú lo tenías en tu perspectiva, que el relevo de Pedro Castillo podía generar tanta violencia? Nunca que fuera a generar tanta violencia y que además no se buscara una salida por medio del diálogo. Pero a cualquier persona que me preguntaba si pensaba que era mejor que saliera Pedro Castillo, yo le decía que estaba segura que lo que viniera iba a ser peor. Y creo que la espiral descendente en la que nos encontramos nos ha mostrado eso a cabalidad. Y además que no hemos terminado este proceso, porque la idea de que iba a haber un recambio rápido con unas elecciones, yo creo que está de momento congelado, si no descartado. La salida constitucional solamente pasa en este momento por la renuncia de la señora Boluarte, y en esos 60 días en el cargo, un poco menos, tiene casi el mismo número de personas muertas y muy poco ánimo de diálogo. Hablas de esta espiral que nos trajo acá y que no ha terminado, esta espiral como de degradación, ¿no es cierto? Eso quiere decir que, desde tu perspectiva, si Dina Boluarte se fuera, ¿lo que viene es algo peor necesariamente? ¿O podrían darse las condiciones, pongámonos en el hipotético caso que la señora decida renunciar, para que encontremos una mejor representación? Bueno, el problema es que si seguimos teniendo el mismo sistema de representación, es un poco iluso pensar que con los mismos sistemas y los mismos problemas vamos a tener mejores resultados. ¿Qué nos traería una elección en este momento? Puedo entender a quienes dicen que no sería muy diferente. Ahora, tampoco estamos viendo una real apuesta por un cambio al sistema representativo que fuera a hacer que esta solución fuera diferente. Entonces yo creo que esta espiral va a seguir descendiendo hasta que tengamos realmente un momento de un cambio, de pensar en cómo es que tenemos esa representación. El Congreso claramente no está representando a la mayoría de los peruanos. Vemos que un 75% de los encuestados dicen que no los representa, sino más. Y la gente en la calle pide eso, pide la salida del Congreso, y los congresistas están atornillados a sus curules pensando que ellos tienen esa legitimidad. Esa relación entre el representante y el representado está totalmente quebrada en el Perú en este momento. Entonces, la respuesta, por un lado, podrían ser unas nuevas elecciones, pero ya hemos tenido varias elecciones y tampoco hemos visto realmente cambios profundos. Pero ¿quién va a lograr realmente entrar en un diálogo nacional que nos permita pensar en un sistema de representación que sí vaya a ser realmente representativo, valga la redundancia? Claro, creo que es evidente que la salida de Boluarte y este Congreso no nos va a traer necesariamente una representación mejor, pero sí podría calmar los ánimos, porque... Sin duda. ¿no? Algún beneficio va a traer, digamos, ¿no es cierto? Sin duda. Sobre todo va a traer un beneficio porque, como la señora Boluarte no ha mostrado ningún ánimo por el diálogo, en estos 2 meses ella ha tenido varias oportunidades de encontrar un discurso diferente, de acercarse a personas que no están tan radicalizadas, personas como el rector de la UNI, personas que han tratado de traer respuestas sobre la mesa, y en vez de hacer eso, lo único que nos ha dado como respuesta es represión, y represión cada vez más fuerte, no solamente contra manifestantes, sino también con periodistas, la salida de periodistas de Canal 7, el ataque directo a periodistas como una periodista de Nativa, Paula Ogaz. En realidad estamos viendo que más bien, en vez de entrar a un espacio de diálogo, estamos entrando a un espacio de mayor confrontación. Ahora, Natalia, en
considerar que toda protesta es un acto criminal y radicalizar y tratar a todos como radicales y tratar a todos como violentos o como terroristas no es una carta nueva en nuestro país. Solo por recordarles a nuestros amigos apristas que hoy día son uno de los que más gritan contra los manifestantes, ellos fueron catalogados de terroristas en su momento por llevar adelante demandas sociales. Cuéntenos un poco esta salida que suele ser una salida cómoda para quienes no quieren en realidad entender qué cosa está detrás de las protestas. Eso tiene historia en nuestro país. Por supuesto, toda la historia del siglo XX peruano es justamente eso, ¿no? Desde Billinghurst en adelante, desde cuando él es derrocado. Estamos pensando justamente en todos esos momentos de gran efervescencia en el Perú en los años 20, en los años 30, la aparición del aprismo y luego cómo se va a prohibir la participación electoral tanto de los apristas como de los mariateístas, de todas las personas del Partido Comunista. Es decir, se le quita el voto a la mayoría de personas en el Perú, se limita cuáles son los partidos que pueden participar, hay una élite muy pequeña que está a cargo, amarrando todo lo que puede con el poder y entonces no es sorpresa que haya un embalse de demandas muy grandes que las vamos a ver en los años 50, en la época de Odría, eventualmente con un primer movimiento guerrillero de los tempranos 60, movimientos reformistas como el del primer Belaúnde que trata de hacer cambios, no los logra, y luego una gran anomalía en la región que es un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que va a ser el gobierno, digamos, más de izquierda que ha tenido el Perú, que a diferencia del resto del continente es por parte de las Fuerzas Armadas justamente porque no se ha dejado participar a nadie en el sistema político. Y luego vemos en los años 80 un desmadre, digamos, porque son demandas de mucho tiempo y una ideología absolutamente delincuencial y absolutamente loca, que es la de Sendero Luminoso, pero ¿cuáles son las opciones que tienen las personas que quieren un cambio en su vida? Una de ellas es votar por personas que los representen, pero ese camino no está llevando a ningún fruto. Entonces, hartos de no ver esa representación, recurren al siguiente paso, que es la manifestación. Y ojo, las personas que están pidiendo en este momento, están pidiendo asamblea constituyente, nuevas elecciones, más democracia. Es decir, el ataque no es contra el sistema democrático como concepto, sino con los representantes que se tienen en este momento y la manera como se está funcionando la representación, que es muy diferente a lo que sería querer destruir el sistema democrático. Claramente. Yo también señalaba eso el otro día, me parece, en varias de mis conversaciones, porque si lo que estamos viendo es que las personas justamente van tras ese sistema democrático que no ha conseguido representantes, ¿no es cierto? Que no ha conseguido colocar personas que los representen. Mucha gente dice, esto es culpa de Castillo. Sí, el detonante lo tiene Castillo en el sentido de que él provoca su propia caída y genera este ambiente. Pero que Castillo llegue al poder como un candidato en que la gente encuentra representación y sea un candidato tan pobre, no es culpa se ha convertido en una especie de satanización del voto popular, como si todos los peruanos fueran unos idiotas, disculpe el término, Natalia, que votamos de cualquier manera, ¿cuáles eran las opciones? En una cédula de votación, ¿cuáles son las opciones para alguien que necesita sentirse representado como una persona que reúne alguna de las características que reunía Pedro Castillo en términos de identificación, ¿no? Bueno, y no solamente eso, sino que vemos que en el sistema democrático peruano, desde el retorno a la democracia después de Fujimori, los votos han sido siempre por personas que por lo menos en su programa prometían cierto nivel de cambio y cierto nivel de representación, que luego no lo cumplían. Pero estamos viendo que eso se ha repetido, eso no es una novedad, lo hemos visto repetidas veces, y bueno, también toda la historia del antifujimorismo, que es la elección de PPK, pero lo que es más llamativo todavía es que la implosión del sistema democrático comenzó justamente cuando tenemos a un sector de la derecha en el Ejecutivo y a otro sector de la derecha en control del Congreso. Son ellos los que van a dinamitar el sistema representativo en ese momento y llevándonos a las conclusiones y la situación que tenemos actualmente. Uh-huh. Las posibilidades de que a mí me impresiona cómo se cierra la puerta a siquiera la discusión de una asamblea constituyente con
con el argumento de la Constitución no lo permite, claramente la Constitución no lo permite, convocar a una constituyente bajo esta Constitución claramente no se puede hacer, pero justamente por eso es que se reclama un cambio constitucional como se reclamaba a otros y se ha reclamado tantos, ¿no es cierto?, para que eso se dé. Si es que no abrimos la vía del cambio de Constitución para que se den cosas que nos pueden parecer bien o mal, eso lo podemos discutir. Tampoco aspiremos pues a reelección y tampoco aspiremos a bicameralidad. A lo que voy siento que es como muy peligroso descartar de plano una demanda de la población sin siquiera someterla a un debate. Sí, por supuesto. Además, yo creo que esa discusión de la Asamblea Constituyente no comienza ni termina aquí. Yo creo que es una discusión que viene de mucho antes y que va a seguir mucho después, porque el tema sigue siendo muy importante para muchas personas y porque además el tema principal, que es el de la representación, es el que justamente nos ha llevado a el problema en el que estamos ahora. Y si no resolvemos ese problema de la representación, no vamos a lograr encontrar una solución real a ese problema. De acuerdo, Natalia. Y con respecto a lo que nos contabas de lo que ocurrió en los años 50, ¿no es cierto?, la aparición de todos estos partidos que buscaban representar intereses que en esos momentos a quienes estaban en el poder les parecían subversivos, lo que ha demostrado la historia es que si esas salidas no se satisfacen por un canal democrático, terminan embalsándose por propuestas, ahí sí, violentistas y demenciales, que pueden ser un gobierno militar que no es democrático o puede ser una salida planteada como la de Sendero Luminoso. No quiero decir que eso se va a repetir, pero sí el concepto de que la salida puede ser la menos apropiada. Bueno, justamente, si no hay una solución a mediano o a largo plazo de ese problema, entonces los problemas no van a desaparecer. Por simplemente poner represión y tener un gobierno en mano dura no vamos a lograr cambiar los problemas de fondo. De acuerdo, Natalia. Esto es como, no sé, tratar de que no hierva el agua tapándolo con la tapa de la tetera, ¿no? Eso nada lo va a detener. Probablemente lo único que consigas es que cuando levantes la tapa te quemes con la cantidad de vapor que se ha concentrado. Eso es lo que estamos viviendo. Natalia, muchísimas gracias.